Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores. Las obras mencionadas, ni utilizadas son mías, excepto la teoría pendejos. Espero volverlos a ver en otra ocasión. Les habla el puto enmascarado, digo Gokuot. Sin nada más que decir, que comience. Capítulo 1. Un nuevo comienzo. El asfalto bajo mis zapatillas era una melodía familiar, un golpeteo rítmico que me acompañaba mientras me abría paso entre la marea de gente. Eran las típicas calles de siempre, bulliciosas y llenas de vida, o al menos eso parecía a primera vista. Mi mente, como de costumbre, divagaba entre lo mundano y lo absolutamente ridículo. ¿Qué cenaría hoy? ¿Sería el día en que finalmente dominara el arte de hacer un nudo de corbata sin que pareciera que un pulpo borracho lo había intentado? Pequeñas victorias, grandes aspiraciones, ya saben cómo va la cosa. El sol empezaba a ceder su trono a la tarde, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Honestamente, un atardecer cliché, pero no podía negar que tenía su encanto. Me gustaba caminar, era mi pequeña burbuja de paz en un mundo que a menudo se sentía como una olla a presión. Podía observar a la gente, inventar historias para ellos en mi cabeza. La señora con el caniche miniatura que parecía un algodón de azúcar andante, el tipo de traje que hablaba por teléfono con una intensidad que sugería que acababa de descubrir la cura para la calvicie, pequeñas obras de teatro que solo yo presenciaba. Era un pasatiempo inofensivo, una forma de mantener mi cerebro activo sin tener que resolver ecuaciones complejas o descifrar el significado oculto de un manual de instrucciones. A veces, me imaginaba a mí mismo como el protagonista de una película indie, con una banda sonora pegadiza y monólogos internos ingeniosos. El tipo despreocupado que, sin buscarlo, se topa con alguna situación peculiar. Y no me malinterpreten, no es que fuera un héroe o algo así. Simplemente un espectador con una ligera tendencia a meter la nariz donde no me llaman, pero siempre con buenas intenciones, o al menos eso me gustaba creer. Tenía esa filosofía de vive y deja vivir, pero también la de si la curiosidad mata, al menos moriré habiendo visto algo interesante. Un equilibrio delicado, lo sé. Mi camino me llevaba por una zona un poco más tranquila de la ciudad, donde los edificios antiguos daban paso a callejones estrechos y la luz de los faroles comenzaba a ser la protagonista. Justo cuando estaba pensando en si debería haberme puesto calcetines de colores hoy, un dilema existencial de primer orden, por supuesto, un sonido me sacó de mis divagaciones. Era débil al principio, casi imperceptible entre el zumbido constante de la ciudad. Algo así como un murmullo, pero con un matiz extraño. No era el claxon de un coche, ni el ladrido de un perro, ni siquiera el grito de un vendedor ambulante intentando colar su mercancía. Era diferente. Fruncí el ceño. Mi primer instinto fue ignorarlo. Probablemente era un gato en celo o alguien que se había atragantado con un trozo de pan. La vida en la ciudad estaba llena de ruidos extraños, y uno aprendía a filtrarlos para no volverse loco. Pero este sonido tenía algo, una especie de resonancia que me picó la curiosidad. Se repitió, un poco más claro esta vez. Era un gemido. No el gemido de alguien que se golpeó el dedo gordo del pie, sino uno más, expresivo. Mi cerebro, con su tendencia a ir por caminos poco convencionales, hizo una conexión instantánea y, debo admitirlo, un poco pervertida. Oh, pensé con una sonrisa traviesa. Parece que alguien está teniendo una noche interesante. No es que fuera un depravado, solo tenía una imaginación activa y un sentido del humor que a veces me metía en problemas. Era como si mi mente tuviera un interruptor para pasar de filósofo callejero a investigador de sonidos sospechosos. El sonido se hizo más distintivo, más prolongado.
Definitivamente eran gemidos, y aunque intenté decirme a mí mismo que no era asunto mío, que la privacidad de las personas era sagrada, mi curiosidad era una fuerza implacable. Además, ¿quién gemía así en medio de un callejón? No era exactamente el lugar más romántico del mundo. A menos que, claro, fueran de esos que les gustaba la adrenalina y los entornos urbanos para sus encuentros. Bueno, Lucas, me dije a mí mismo, ajustándome la mochila en el hombro, parece que el universo tiene planes más interesantes para ti que una tranquila cena. O al menos, planes más ruidosos. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Mi expresión seguramente era una mezcla de perversión juguetona e interés genuino. No podía negarlo, este tipo de situaciones inusuales siempre me atraían. Era como un imán para lo peculiar. Siempre he pensado que la vida es demasiado corta para ser aburrida, y si eso significa investigar un gemido misterioso en un callejón, pues que así sea. Me acerqué lentamente al origen del sonido, mis pasos amortiguados por la suciedad y los restos de lo que parecían ser viejas cajas de cartón. El aire se volvió un poco más pesado, con el olor característico de los callejones. Una mezcla de humedad, basura y algo metálico que no supe identificar. Los gemidos eran más claros ahora, y había un matiz de angustia. No era el sonido que uno esperaría de un momento de placer consentido. Mi sonrisa se desvaneció un poco. Esto no me está gustando un pelo, murmuré para mí mismo. La perversión inicial se disipaba, dejando paso a una creciente sensación de inquietud. La idea de que esto fuera algo más serio, algo turbio, comenzó a arraigarse en mi mente. Mis bromas internas sobre noches interesantes se sentían fuera de lugar. Mi ritmo cardíaco se aceleró, no por el ejercicio, sino por una mezcla de anticipación y una ligera, muy ligera, punzada de miedo. No era un miedo paralizante, sino más bien el tipo de miedo que te dice esto podría ponerse feo, pero sigamos viendo qué pasa. Me detuve en la boca de un callejón particularmente oscuro, la luz de la calle apenas penetrando en su interior. Los gemidos eran ahora innegables, y había algo más. Un jadeo entrecortado, un sollozo ahogado. No, esto no era lo que mi mente calenturienta había imaginado. Esto era real, y no sonaba bien en absoluto. Bueno, Lucas, me dije, mi voz un poco más baja y seria esta vez. Parece que tu película indie acaba de tomar un giro inesperado, y no estoy seguro de que me guste la banda sonora. Pero a pesar de la creciente aprensión, la curiosidad y, honestamente, una chispa de lo que podría llamarse un sentido de la justicia, aunque yo preferiría llamarlo no me gusta la gente que arruina el día de otros, me impulsaron a seguir adelante. Mi respiración se volvió más lenta, más controlada. No era un superhéroe, ni un experto en artes marciales, solo un tipo de 21 años que a veces se metía en líos por curiosidad. Pero si alguien necesitaba ayuda, y yo estaba ahí para escucharlo, ¿podría simplemente darme la vuelta? La respuesta, para mi desgracia o fortuna, era un rotundo no. A veces, mi cerebro de filósofo callejero se transformaba en el de un idiota con buenas intenciones. Y esta vez, parecía que el idiota estaba ganando la partida. Con un nudo en el estómago, pero con una determinación que no sabía que poseía hasta ese momento, di el primer paso hacia la oscuridad del callejón. El sonido de los gemidos, los sollozos y el jadeo se hizo más nítido, y ya no había espacio para bromas o pensamientos pervertidos. Solo había una creciente preocupación y la sensación inconfundible de que algo muy malo estaba ocurriendo al final de ese oscuro pasillo. Y yo, Lucas, el despreocupado observador, estaba a punto de dejar de ser solo un espectador. Mis pasos resonaban en el callejón oscuro, cada eco magnificando la tensión que crecía en mi pecho. La penumbra era casi total, apenas rota por la tenue luz que se filtraba desde la entrada, proyectando sombras alargadas y distorsionadas.
El olor a humedad y a algo indescriptiblemente rancio se hizo más fuerte, un telón de fondo desagradable para la escena que intuía. Los gemidos, ahora más claros, se mezclaban con el sonido de forcejeos, una melodía disonante que me revolvía el estómago. Definitivamente, esto no era una cita clandestina ni un encuentro apasionado. Esto era algo horrible. Mi cerebro, ese viejo amigo que siempre tiene un chiste para cada ocasión, se quedó en silencio. No había espacio para bromas ni para mi habitual despreocupación. El idiota con buenas intenciones había tomado el control por completo, y ahora mi cuerpo se movía casi por inercia, impulsado por una mezcla de adrenalina y una necesidad imperiosa de saber qué estaba pasando. ¿Y si era algo grave? ¿Y si alguien realmente necesitaba ayuda? La imagen de una película indie con banda sonora pegadiza había sido reemplazada por un thriller de bajo presupuesto, y yo, Lucas, el protagonista accidental, estaba a punto de hacer mi entrada. Doblé una esquina, y la escasa luz de la calle por fin logró iluminar la escena. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Ahí, en el suelo sucio y frío, había una chica. Su ropa estaba desordenada, su cabello cubriendo parte de su rostro, y su cuerpo retorcido en una postura forzada. Encima de ella, un tipo grande, corpulento, se cernía como una sombra amenazante. Sus movimientos eran bruscos, implacables. El aire se volvió espeso con una mezcla de sudor, miedo y una repugnancia que me heló hasta los huesos. Mis ojos se fijaron en la expresión de la chica. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror y lágrimas, su boca se abría y cerraba en un intento fallido de gritar, solo produciendo pequeños jadeos y esos gemidos ahogados que me habían traído hasta aquí. Era innegable. Estaba siendo violada. Forzadamente. La pose de ambos, la desesperación en el rostro de ella, todo gritaba la misma verdad brutal. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no era de miedo. Era de una rabia fría y profunda. Una furia que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Mi despreocupación habitual se esfumó por completo, reemplazada por un único y avasallador pensamiento. Este bastardo lo va a lamentar. En el momento en que mis ojos se encontraron con los de la chica, ella me vio. Y en esa fracción de segundo, sus ojos, llenos de una esperanza desesperada, se fijaron en mí. Un tenue ayuda. Escapó de sus labios, apenas un susurro, pero tan potente como un grito en ese silencio asfixiante. Su mano temblorosa se extendió hacia mí, un gesto suplicante que me atravesó el alma. Por favor. Haré lo que sea. Lo que sea, solo ayúdame. Su voz era un hilo de sonido roto, teñido de pánico. Sus palabras, haré lo que sea, se clavaron en mi mente, no como una propuesta pervertida, sino como el desesperado ruego de alguien que ha perdido toda esperanza. Me miró con una intensidad que decía, eres mi última oportunidad. Y en ese instante, no lo dudé. No hubo tiempo para sopesar riesgos, para calcular probabilidades o para pensar en las consecuencias. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi cerebro pudiera procesar la lógica. La ira me invadió, una oleada caliente que barrió cualquier vestigio de mi personalidad despreocupada. No era el héroe de una película, no era un detective, no era nada de eso. Solo era Lucas, un tipo que acababa de ver algo que lo llenó de la más pura y primitiva rabia. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor de guerra resonando en mis oídos. El tipo corpulento no se había percatado de mi presencia, demasiado absorto en su acto vil. Era mi oportunidad. No me detuve a pensar en un plan elaborado ni en una estrategia brillante. Solo en la necesidad urgente de detenerlo. Mis puños se apretaron. La mirada suplicante de la chica, sus palabras de desesperación, se reprodujeron en mi mente. No había otra opción. Tenía que actuar. Y lo haría con toda la fuerza y la furia que pudiera reunir. Mi cuerpo se lanzó hacia adelante, cada fibra de mi ser gritando furia.
No era un atleta, ni un peleador callejero experimentado, pero la adrenalina me inyectó una fuerza que no creía poseer. Mi objetivo era simple: sacar a ese monstruo de encima de la chica. No hubo estrategia, solo una reacción visceral. El tipo ni siquiera me vio venir. Mi primer golpe fue un puñetazo desordenado, impulsado más por la rabia que por la técnica, directo a la espalda. No fue el más elegante, pero sí el más sorpresivo. El violador lanzó un gruñido ahogado, más de fastidio que de dolor, y se tambaleó, su enorme cuerpo perdiendo el equilibrio momentáneamente. Esa pequeña ventana fue suficiente. Lo agarré del hombro y tiré con todas mis fuerzas, intentando arrancarlo de la chica. Era pesado, sorprendentemente sólido, como un saco de rocas. Él por fin se dio cuenta de mi presencia, girándose con los ojos inyectados en sangre y una expresión de pura ira. Su rostro era una máscara de brutalidad, distorsionada por la sorpresa y la indignación de ser interrumpido. ¿Pero qué demonios? Su voz era un gruñido grave y amenazante. No respondí. No había tiempo para diálogos de película. Levanté mi rodilla con la intención de clavársela en la entrepierna, un movimiento instintivo para deshabilitarlo. Pero el tipo fue más rápido de lo que esperaba. Se movió, y mi rodilla impactó en su muslo con un ruido sordo. No fue el golpe que buscaba, pero lo hizo retroceder un paso, dándome espacio para alejar a la chica. Ella, aprovechando la distracción, se arrastró un poco lejos de él, sus ojos aún fijos en mí, llenos de terror y una pizca de esperanza. El violador, furioso, se abalanzó. Era grande y desgarbado, pero su peso y su salvajismo lo hacían peligroso. Esquivé su primer manotazo, que si me hubiera dado, seguro me habría noqueado. El golpe pasó silbando junto a mi oreja, moviendo el aire con una fuerza considerable. «Te vas a arrepentir de esto, mocoso», rugió, y su voz hizo eco en el callejón, amplificando la tensión. «¿Oh, sí?», respondí, mi propia voz sonando extrañamente calmada a pesar de la adrenalina que me inundaba. No pude evitarlo, incluso en un momento así, mi tendencia a soltar alguna impertinencia se activó. Porque yo creo que el que se va a arrepentir es otro. No me gusta la gente que juega sucio. Él intentó un puñetazo directo a mi cara. Lo vi venir, lento, cargado de rabia pero sin técnica. Giré la cabeza justo a tiempo, sintiendo el viento de su nudillo rozar mi mejilla. Mi contraataque fue instintivo. Un golpe con el codo en sus costillas. No era un golpe de boxeador, sino el de un tipo desesperado por defenderse. Escuché un quejido, un sonido más agudo esta vez, y él se dobló ligeramente. Eso me dio la oportunidad de empujarlo con más fuerza contra la pared del callejón. El impacto fue un golpe seco, que resonó en el silencio. Aproveché su aturdimiento y descargué una ráfaga de golpes, no pensando en dónde aterrizaban, solo en golpearlo, en detenerlo. Mis puños se conectaron con su torso, su cara, sus hombros. Sentí el dolor en mis propios nudillos, pero la furia era un potente analgésico. Él intentó defenderse, lanzando manotazos salvajes, pero yo estaba en una especie de trance, moviéndome con una velocidad que no reconocía en mí mismo. Mi mente estaba en blanco, excepto por la imagen de la chica suplicando y la rabia que me impulsaba. Después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo segundos intensos, el tipo cayó al suelo con un golpe pesado, resbalando sobre los escombros y la suciedad del callejón. Se quedó jadeando, con la respiración entrecortada, su gran cuerpo temblando. Se había quedado sin aliento, y su rostro estaba cubierto de polvo y quizás un poco de sangre de algún pequeño corte. Lo miré, mi respiración agitada, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Estaba ahí, en el suelo, derrotado. La adrenalina aún corría por mis venas, dejándome una sensación de temblor en las manos, pero también una extraña euforía. ¿Qué pasó, grandote? ¿Se te acabó la fiesta?
No pude evitarlo, la burla salió de mis labios, una pequeña victoria en medio de la crudeza de la situación. Me reí, una risa áspera, sin humor. Parece que tu noche interesante no salió como esperabas, ¿eh? Algunas personas simplemente no saben cómo divertirse. Mi tono era cortante, lleno de desprecio. Estaba de pie sobre él, sintiendo una oleada de poder. Nunca había golpeado a nadie así, y la sensación era extraña. Liberadora, pero también un poco aterradora. El violador, desde el suelo, levantó la cabeza. Sus ojos, llenos de odio puro, se fijaron en mí. Un gruñido salió de su garganta, y con un esfuerzo sorprendente, su mano se deslizó hacia su cintura. Mis ojos siguieron el movimiento, y mi corazón dio un vuelco. Una hoja plateada brilló en la penumbra. Un cuchillo. En una fracción de segundo, la euforía se disipó y fue reemplazada por un terror gélido. No había anticipado esto. No había pensado que un cobarde así llevara un arma. Mi mente gritó, mierda. Sin pensarlo dos veces, sin darme tiempo a reaccionar de otra forma, pateé su mano con todas mis fuerzas. No importó si el cuchillo estaba a punto de apuñalarme o no. Mi instinto de supervivencia se activó. Hubo un clank metálico cuando el arma salió volando de su mano, girando en el aire antes de caer con un ruido sordo unos metros detrás de mí, en la oscuridad del callejón. El tipo gritó, no de dolor físico, sino de rabia impotente. Intentó levantarse, pero lo empujé de nuevo al suelo con un pie, manteniéndolo inmóvil. Ya no había espacio para bromas ni para mi habitual personalidad. Solo la necesidad de asegurarme de que no se levantara y causara más daño. Lo miré con desprecio, el corazón aún martilleando en mi pecho, mientras la chica, aún asustada, comenzaba a moverse tímidamente. Con el violador finalmente inmovilizado en el suelo, mi respiración seguía entrecortada, pero la adrenalina comenzaba a ceder, dejando una sensación de agotamiento y temblor. La furia se disipaba, y en su lugar apareció una extraña mezcla de alivio y una punzada de náuseas. Había ganado, o al menos eso parecía. Miré a la chica. Estaba temblorosa, acurrucada contra la pared, sus ojos grandes y llenos de lágrimas aún fijos en mí. Su ropa estaba rasgada, y su cabello, antes desordenado, ahora parecía un nido de arañas. Le extendí la mano, un gesto torpe, casi robótico. ¿Estás bien? Mi voz sonó ronca, apenas un susurro. La pregunta se sintió estúpida en el contexto. Obviamente no estaba bien. Ella dudó un instante, miró al tipo en el suelo y luego a mi mano extendida. Lentamente, casi con recelo, asintió y tomó mi mano. Su piel estaba fría y temblorosa. La ayudé a ponerse de pie, con cuidado, sintiendo la fragilidad en sus huesos. Apenas podía sostenerse. Gracias, logró balbucear, su voz aún rota por el llanto. No hay de qué, le respondí, intentando sonar más tranquilo de lo que me sentía. Ahora, salgamos de aquí. Este lugar apesta. Miré al violador una última vez. Seguía jadeando en el suelo, derrotado. La impotencia en su mirada me dio una satisfacción retorcida, pero sabía que no era seguro dejarlo ahí. Mi mente comenzó a procesar lo que había sucedido y, sobre todo, lo que vendría después. Tendré que llamar a la policía, pensé. Denunciar a este tipo. Asegurarme de que la chica esté a salvo. Mis planes para la noche se habían ido al traste por completo, pero la sensación de haber hecho lo correcto, de haber ayudado a alguien que lo necesitaba desesperadamente, era innegablemente poderosa. Una pequeña sonrisa se formó en mis labios, no de burla ahora, sino de pura euforía. Había actuado, había intervenido, y había prevalecido. Era una sensación embriagadora. Una victoria. Vaya, Lucas, me dije a mí mismo, ¿quién diría que tenías esto dentro? Quizás no eres tan inútil como pareces. Mi habitual descaro regresó, mezclado con un orgullo silencioso.
Caminé rápido, guiando a la chica fuera del callejón, hacia la luz de la calle. Mi mente ya estaba ocupada con pensamientos sobre el futuro. ¿Cómo sería ser un tipo que rescate gente? ¿Sería el comienzo de algo más grande? Quizás debería empezar a tomar clases de defensa personal. Las posibilidades se extendían ante mí como un horizonte infinito. La adrenalina aún me hacía sentir invencible, mis pasos eran ligeros, casi saltarines, a pesar de la fatiga. Estaba tan inmerso en mis fantasías de ser un salvador moderno, que no presté atención a mis pies. Fue un descuido tonto, patético incluso. Un pequeño trozo de escombro, quizás una botella rota o un ladrillo suelto, se interpuso en mi camino. Mi pie tropezó. Mis brazos intentaron inútilmente recuperar el equilibrio, pero la inercia era demasiado fuerte. Sentí como mi cuerpo se inclinaba hacia atrás, una sensación horrible de desamparo mientras el mundo se invertía. Mierda. Pensé, el pánico súbito reemplazando la euforía. La caída fue rápida, ineludible. Mi espalda impactó contra el suelo, el aire salió de mis pulmones en un hoy gutural. Pero no fue solo el impacto. Hubo otra sensación, aguda, penetrante. Un dolor punzante, frío como el hielo, que se extendió desde mi espalda baja. No fue el golpe contra el asfalto lo que me hizo jadear, sino la sensación de algo atravesándome. Mis ojos se abrieron de par en par. La oscuridad del callejón, la chica asustada a mi lado, el cielo que giraba sobre mí, todo se distorsionó. Mi mente, con una macabra precisión, procesó lo que había pasado. El cuchillo. El cuchillo que había pateado. Había caído justo detrás de mí. Y yo, en mi momento de gloria desatada y estúpida euforía, me había caído justo encima de él. Un líquido caliente, pegajoso, comenzó a empapar mi ropa. El dolor se intensificó, un ardor insoportable que me consumía desde dentro. Mi boca intentó formar palabras, pero solo salió un burbujeo ahogado. Mis ojos se posaron en la chica. Su expresión, antes de alivio y gratitud, se transformó en horror puro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, sus manos se llevaron a la boca para ahogar un grito. ¡Ah! Su grito, agudo y desesperado, rompió el silencio de la noche, resonando en el callejón. ¡Ayuda! Ayuda, por favor. La vi tambalearse, sus ojos fijos en el punto exacto donde la hoja sobresalía de mi cuerpo. La sangre. La sangre que ahora brotaba sin control, tiñendo el asfalto. Intenté moverme, de alguna manera, pero una debilidad inmensa me invadió. Mis extremidades se sentían pesadas, inútiles. El dolor era una marea que me arrastraba, ahogando mis pensamientos, nublando mi visión. La imagen de la chica, gritando por ayuda, comenzó a desvanecerse. El sonido de su voz se alejaba, como si estuviera bajo el agua. Mi cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la vida que se escurría de mí con cada latido débil de mi corazón. La ironía era cruel, brutal. Había salvado a alguien, solo para morir por la estupidez más absurda. Un tropiezo. Un cuchillo. Qué patético, pensé, mis últimos momentos teñidos de amargo arrepentimiento y una incredulidad total. La oscuridad empezó a cerrar mi visión, no una oscuridad gentil, sino una que me tragaba por completo, arrastrándome hacia el vacío. Los sonidos se silenciaron, el dolor se disipó, y la conciencia me abandonó, dejándome a merced del frío abrazo de la nada. Mi aventura, mi inesperado acto heroico, había terminado de la forma más estúpida posible. Lucas, el tipo despreocupado, había muerto. El siguiente sonido que percibí no fue el grito de la chica ni el bullicio de la ciudad. Fue un zumbido bajo, constante, que vibraba en mis oídos. Abrí los ojos, parpadeando contra una luz tenue y amarillenta. La morgue, el cielo, el infierno. No tenía idea. Estaba acostado en algo blando, pero que no se sentía como mi cama. La superficie era extraña, casi acolchada, pero con una firmeza que no reconocía.
El techo sobre mí era liso, de un color beige monótono, sin las grietas familiares de mi habitación. Me moví, y un gemido escapó de mis labios. No era un gemido de dolor, sino de una profunda exhaustión. Mis músculos se sentían como si hubiera corrido un maratón, pero de una forma extraña, como si la fatiga no fuera física sino existencial. Llevé una mano a mi frente, sintiendo el sudor frío. Mi mente, que había estado en un velo brumoso, comenzó a despejarse con una oleada de recuerdos, vívidos y dolorosos. El callejón. La chica. El violador. El cuchillo. La caída. La sangre. Mi muerte. Me morí, balbuceé, la palabra apenas un susurro que se perdió en el silencio de la habitación. Mis ojos se abrieron más, el pánico comenzando a burbujear en mi pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Esto era el más allá? ¿Un purgatorio por todas las veces que le robé un caramelo a mi hermana cuando éramos niños? Intenté sentarme, mis músculos protestando, pero con una nueva sensación de ligereza. Me sentía diferente. Algo había cambiado. Mis ojos exploraron la habitación. Era espartana, con muebles que no reconocía, pero sorprendentemente limpia. Una mesita de noche, una silla de madera. Nada más. De repente, como si alguien hubiera encendido un interruptor en mi cerebro, una avalancha de información y recuerdos que no eran míos se precipitó en mi mente. Eran imágenes, sensaciones, fragmentos de una vida que no había vivido. Colores brillantes, canciones pegadizas, criaturas con gemas incrustadas en sus cuerpos, fusiones de seres, y un chico llamado Steven. Steven Universe. Mi cabeza punzó. Era una serie animada, lo sabía. La había visto. O al menos, recordaba haberla visto. Pero ahora, no era solo un recuerdo de una serie, era como si la hubiera vivido. Como si yo fuera él. O tuviera sus recuerdos, sus experiencias. Los poderes. El escudo. La forma en que se invocaba. Era una locura. Me puse de pie de un salto, la incredulidad y la emoción luchando por el dominio. Me sentía ligero, diferente. Mis músculos respondían con una facilidad que no recordaba. Mi cuerpo era un poco más delgado, pero no débil. No puede ser, murmuré. Había leído incontables fanfics de reencarnación en mi vida anterior, pero nunca pensé que me pasaría a mí. Siempre creí que eran solo fantasías escapistas para gente que no tenía una vida interesante. Y aquí estaba yo, aparentemente un muerto viviente con los recuerdos de un dibujo animado. Moví mi mano, imitando un movimiento que había recordado de la serie. Un destello de luz azul verdosa apareció en el aire frente a mí, y de la nada, un objeto translúcido comenzó a tomar forma. Era un escudo. Brillante, circular, con un diseño familiar. Lo había creado. Lo había invocado. Me quedé boquiabierto, mis ojos fijos en el escudo flotante. Una risa eufórica y un poco histérica brotó de mis labios. No me jodas. Esto es real. La incredulidad se transformó en una emoción desenfrenada. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora, imaginando un futuro lleno de aventuras, de poderes, de no tener que preocuparme por las facturas o por lo patético de mi muerte. Esto es increíble. Steven Universe. Poderes. Exclamé, el sonido de mi propia voz sonando ligeramente diferente, más juvenil. Levanté mi polo, impulsado por una corazonada. Y ahí estaba. Justo en el centro de mi abdomen, donde mi ombligo solía estar, había una gema. Brillaba con una luz suave, una mezcla hipnotizante de azul y verde, entrelazados, creando un patrón único y hermoso. Era perfectamente pulida, lisa al tacto. No era como las gemas de los personajes del show, que solían ser un solo color o tener una forma definida, esta era una combinación, una fusión de tonos. Mis ojos se llenaron de asombro. Toqué la gema con la punta de mis dedos, sintiendo una conexión extraña, una energía latente.
Mis labios se abrieron, y la palabra salió de mi boca casi por sí sola, resonando en el silencio de la habitación como una revelación. Reencarné. Y ahora, el siguiente paso. Tenía que descubrir dónde diablos estaba. Mis recuerdos de los fanfics de reencarnación me decían que lo primero era la información. Busqué algo, cualquier cosa. Y la encontré. Sobre una pequeña mesa de noche, junto a la cama, había una hoja de papel doblada. La tomé con manos temblorosas y la desplegué. La letra, pulcra y uniforme, deletreaba mi destino. Nombre: Lucas, manteniendo mi viejo nombre, bien. Era 16 años, ¿qué? Volví a la adolescencia. Y sin acné. Victoria. Estado: huérfano. Nuevo estudiante. Ubicación: High School de XD. High School de XD. La exclamación se escapó de mis labios, mi voz casi se rompió por la sorpresa. Esa era una serie diferente. Demonios, ángeles caídos, y el club de la investigación ocultista, esto era mucho más complicado de lo que parecía. Y hoy se suponía que era mi primer día de clases. Mi mente comenzó a procesar la información a una velocidad vertiginosa. Steven Universe y DXD, una combinación. Las posibilidades eran explosivas. Una sonrisa pícara se dibujó en mi rostro. La muerte había sido un asco, pero este nuevo comienzo, esto era algo con lo que podía trabajar. Un pensamiento cruzó mi mente, claro y contundente. No importaban los demonios, los ángeles o los poderes. En mi vida anterior, había sido un tipo normal, sin muchas complicaciones románticas. Ahora, con una segunda oportunidad y en un mundo lleno de personajes femeninos, interesantes. La primera chica que me fleche el corazón se quedará con ella, me dije a mí mismo, mi voz llena de una determinación que nunca antes había sentido, pero con un matiz juguetón. No planeo tener una REM, aunque, tal vez juegue un poco. Jeje. La última parte salió con un guiño mental, el viejo Lucas, el despreocupado, asomando de nuevo. La vida acababa de volverse mucho, mucho más interesante. Y con una gema en el ombligo y poderes de Steven Universe en un mundo de demonios, el futuro prometía ser, bueno, cualquier cosa menos aburrido. Bueno chavales, acá acaba el capítulo, espero que les haya gustado, me demoré un poco en escribirle y bueno, esto sería todo por ahora, espero nos volvamos a ver, sayonara.